Características, ¿ya? Generar las características. Entonces significa que previamente lo ha calculado, ¿no? Las características. Lo que es el coeficiente de amortiguamiento, lo que es la rigidez para el viscoso, ya usted lo calculó, ¿no? Ya lo tiene. Entonces genera la característica. ¿Cómo lo va a generar? Se va a define, luego se va a propiedades de barras, y en secciones se va a ir a generar un elemento line. Secciones en el line. Llega y va a crear las características. Y le va a salir, le va a desglosar varias opciones. Si usted tiene el viscoso o el viscoelástico, lo va a tener que generar con la opción del amortiguamiento tipo damper. Si usted tiene el de fricción o el de plastificación, desglosa y se va a ir al elemento tipo plástico. Cuando usted va a definir esta sección tipo line, al ingresar le van a aparecer 6 ejes locales, ¿no? El SAP y el TAPS trabajan con 6 ejes locales, ¿no? Lo que vendría a ser ejes de traslación 1, 2 y 3, ejes de rotación 1, 2 y 3, ¿no? Rotación. Entonces van a salir 6. Ahora yo tengo que entender este disipador en qué está trabajando. Igual que un arriostre metálico. ¿Y el arriostre metálico en qué trabaja? Tracción o compresión. Por lo tanto, el único eje que va a trabajar es el axial. Y ese eje es el 1, ¿no? El axial, longitudinal. Ir al eje local 1. Siempre va a ser el eje local 1, que es el eje axial, el longitudinal. No vayan a colocar propiedades en otro eje, porque si no, no va a servir de nada, ¿no? No va a servir de nada. Entonces, definió sus elementos, pero siempre para el eje 1, con la opción damper para los 2 primeros o con la opción plastic para los 2 segundos, ¿no? Y en esa opción de damper, ¿qué le va a salir? Cuando le dice damper, le va a indicar todas esas propiedades. Coeficiente de amortiguamiento, ¿cuánto es? Exponente de amortiguamiento, ¿cuánto es? Rigidez, ¿cuánto es? Todo eso le va a salir. ¿Sí? Esas propiedades que están calculadas le va a salir automáticamente. Cuando va a ir al plástico de plastificación, le va a decir cuál es la rigidez, va a ingresar su fluencia, radio postfluencia, y exponente de fluencia. Ya está. Tiene todo ello. Ya lo tiene. Ingresó. Con el eje 1 significa que ya la sección está creada. Una vez que la sección está creada, yo ya lo puedo dibujar. Número 2. Copien hasta ahí para poder borrar.
¿Se puede borrar? ¿Okay? Número 2. Va a tener que dibujar el disipador. Para dibujar el disipador, usted tiene que irse a dibujo. Voy a dibujar un elemento line. Y acá le dice un punto, 2 puntos, de 2 puntos. ¿Por qué 2 puntos? Tengo acá mi disipador. Lo que estoy colocando es punto de inicio, punto final, punto I, punto J. Eso es lo que estoy haciendo. Para un punto, después lo vamos a ver que es netamente para el aislador, ¿no? Para un punto. Entonces ya tengo mi disipador. Ya lo dibujé. Es igual que usted hubiese dibujado una barra. ¿Y después qué tiene que hacer? Asignar su propiedad. 3. Asignar la propiedad. Para ello se seleccionan los disipadores. Ya le va a aparecer con el nombre que usted lo ha creado, no lo sé. De repente le ha puesto disipador. Y asignar, ¿no? Ya asignó. Con ello ya se tiene la propiedad debidamente indicada, ¿no? El resto es lo que ya conoce, ¿no? El resto es lo que ya conoce. Pues bien, ¿cómo se calcula el disipador viscoso, que es el más utilizado a nivel mundial, ¿no? Y el más recomendado también, ¿no? ¿Cómo se va a calcular el disipador viscoso? Muy bien, entonces, me diga si puedo borrar esto. ¿Sí? ¿Qué características? Proceso de cálculo del disipador viscoso. Lo primero que va a calcular es la amplitud del desplazamiento. Esta amplitud de desplazamiento es igual a 10 veces la gravedad, el factor de participación, la aceleración espectral, el periodo, lo que es el coeficiente de amortiguamiento y pi. Para obtener en unidades milímetros, la conversión es que la gravedad la va a dejar en no como 981 metros, ¿no?
981 como si fuese centímetros, ¿no? Pero al final el producto le va a salir en milímetros, ¿ya? Entonces el G luego el R, el factor. ¿Cuál es el modo fundamental de vibración? El 1. Cuando uno tiene el modo 1 tiene un periodo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Periodo 1, ¿no? Entonces, perfecto. Factor de participación del modo 1. Ustedes recuerdan, en el factor de participación, la norma vuestra le dice que tiene que superar el 90% de la masa participativa. El modo 1 a veces está por el 80 y tantos por ciento. Este factor de participación R1 es igual de 1,2 a 1,6 del obtenido por el SAP o ETAPS. 1,2 a 1,6. Generalmente, por ejemplo, la norma chilena trabaja con 1,5, 1,5. Otros trabajan con 1,4, ¿no? Pero varía de 1,2 a 1,6 es el rango que se tiene, ¿no? El rango que se tiene. Pueden utilizar 1,5 como la norma chilena, ¿no? Chile 1,5. Y obtienen ese valor. Luego la aceleración espectral. La aceleración espectral, creo que ahí ya no hay comentario, ¿no? De acuerdo a vuestra norma, ¿no? La aceleración espectral de acuerdo a vuestra norma. Luego, el periodo del primer modo. Periodo del primer modo. Beta si es constante, el coeficiente de amortiguamiento es 1,2, constante, para lo que son los disipadores viscosos, y pi que todos los conocemos, ¿no? Terminó con la amplitud de desplazamiento. Hasta ahí está claro de dónde se tiene que obtener cada uno de ellos. Entonces, G ya está claro, esto varía de 1,2 a 1,6, ¿no? Por el valor que voy a obtener con el SAP o el ETAPS, ¿no? De la participación. La aceleración espectral, ¿no? En la aceleración espectral no es esa curva es el espectro, pero la aceleración espectral es el espectro multiplicado por el factor de escala, todavía por el factor de escala, ¿no? Entonces hay que identificar, en la aceleración espectral no implica el espectro que yo estoy construyendo. ¿El espectro qué significa? Es un valor, un coeficiente de n por z, que es el factor de zona, y el suelo. Entonces solamente estoy considerando zona y suelo. Y lo que es importancia, me falta lo que es la gravedad, me falta el coeficiente de reducción y las irregularidades me faltan. Entonces por eso es que en los ejemplos que ustedes han visto se coloca todavía un factor adicional de escala para que sea la aceleración espectral global. En el caso de ustedes, cuando se habla el S sub A, es prácticamente el espectro, nada más. No es la aceleración espectral, es el espectro, ¿verdad? Pues bien. Pero Sí. ese ya es escalado al 0.6 de G. Ah, tiene que escalar, lógicamente. Con el factor de escala y ahí le corrijo, ¿no? Número 2. La fórmula ahí ya es más grande, ¿no?
el coeficiente de amortiguamiento. Calculamos el coeficiente de amortiguamiento. Ahí está la fórmula como tal. El coeficiente de amortiguamiento viene a ser igual. No voy a copiar toda la fórmula, aunque creo que no me va a alcanzar el espacio. Primero, el radio de amortiguamiento, ¿no? Es igual a 0,4 y es constante. ¿No? De ROF ya lo hemos calculado. Ahí ya ingresa directo, nada más, ¿no? Ahora, luego vienen los pesos tributarios por piso. ¿A qué se refiere el peso tributario? En la zona donde yo estoy colocando el disipador, ¿no? La acción del disipador. Omega I ojo, no lo hago de todo el edificio, sino en el piso, porque cada piso tiene su disipador, ¿no? Peso tributario por piso. Zona del disipador. ¿No? Zona del disipador. Por decir, tengo acá mi columna. Y es acá donde yo estoy colocando el disipador. ¿Cuál es el peso tributario? Este viene a ser mi peso tributario. ¿No le tomaría en cuenta la derecha de la línea? No, porque el disipador está trabajando solamente en esta franjita. No es como una columna que va a tener participación hacia allá y hacia acá. No, la franjita para el otro lado ya no va a funcionar. El otro disipador que va a estar acá, supongamos, ese sí va a coger. Pero si, como en el caso de la fotografía del edificio, solamente está en el pórtico central. Claro. Entonces, ahí Toma la franja central nada más. solo la central. Solo la central. ¿Dónde Ahí está no hay activo el disipador, disipador? ¿no? No. No, en el otro ya no existe disipador. No existe, ¿no? No existe como tal. Peso tributario. El fin, ¿no? Desplazamiento del primer modo. Lado izquierdo se puede borrar.
¿A qué se refiere eso? Igual que en el caso anterior, acá cuando le dice el factor de participación del modo fundamental, del primer modo, ¿a qué se refiere? Se refiere al que todavía no tiene disipador, si pueden colocarlo. Es el modo en el cual he calculado sin disipador. Este es sin disipador. Sin disipador, ¿ya? Este sin disipador. Periodo del primer modo, sin disipador. Sin disipador. Es decir, corro mi estructura, una primera corrida que es normal, que no me cumplen las derivas y todo lo demás, no hay problema. Después yo voy a tener que mejorarlo, es como que yo estuviese haciendo un reforzamiento, ¿no? Desplazamiento del primer modo. ¿Y dónde voy a obtener ese desplazamiento del primer modo? Si yo estoy acá, voy a tener lógicamente en el piso donde está el disipador, ¿no? No voy a poner desplazamiento del primer modo y me voy a ir al último piso, no. Cada uno por su piso, ¿ya? Cada uno es por su piso. Sin disipador y en su piso respectivo. Lambda. Lambda es un parámetro este radio de amortiguamiento. Hay varias características, acá pueden corregir. Depende de la... Hay disipadores, los que más vendidos son de 250 y de 500 kilonewtons, ¿ya? Esto mejor póngale acá proveedor, radio de amortiguamiento. Proveedor del disipador. ¿Por qué? No es lo mismo un disipador de 250 que un disipador de 500, tienen distintos valores, ¿ya? El parámetro lambda, ¿no? Parámetro lambda. El parámetro lambda se va a obtener por el FEMA 274. ¿Ustedes se acuerdan del exponente que habíamos visto? Un exponente de 0,5 que habíamos indicado anteriormente. Exponente de amortiguamiento, ¿se acuerdan? El exponente de amortiguamiento habíamos dado de 0,5. Le corresponde 3,5. 3,5. Para el exponente de 0,5, lambda es igual a 3,5. Si yo tengo el disco elástico, el exponente es de 1, por lo tanto el lambda que le corresponde es de 3,1. Si fuese así, para poder calcular, ¿no?
T1 ya sabemos que es el primer periodo. G, teta. Teta viene a ser el ángulo del disipador. Entonces coloco acá y este es mi ángulo teta. Ángulo teta. Muy bien, ya el resto todo está indicado, ¿no? El resto se veía indicado. Entonces usted obtiene el coeficiente de amortiguamiento. Coeficiente de amortiguamiento. 10,85 toneladas por segundo sobre metro. Si yo reviso, $10,85, lo que se ha obtenido. ¿Qué me falta? El exponente yo lo tengo, me falta la rigidez.